nosotros habíamos dicho, cuando empezamos la historia de Galileo, que habíamos fijado como el año de la primera revolución científica en el año 1600. No sé si lo recuerdan eso. ¿Se acuerdan? En el eje de tiempo habíamos establecido que en el año 1600 podíamos decir que podíamos establecer la primera revolución científica del siglo XVII. Ahí, lo que es importante en ese año es que se da la tercera tradición como estaba planeada cuando dimos el primer capítulo del libro de Boido. Vieron que había 3 tradiciones científicas y habíamos trabajado en la antigüedad, teníamos las tradiciones organicista y platónica, y después en el medioevo venían las corrientes del organicismo y del neoplatonismo. Bueno, en el año 1600 no solamente se da la revolución científica por los trabajos de Galileo en la parte cristiana, sino que pasan varios trabajos al mismo tiempo, se conjugan muchas cosas de las cuales todavía no hablamos. A ver, se dan cuestiones no solamente en el plano cristiano, sino en el plano protestante. Es decir, dentro del protestantismo se dan muchísimas situaciones, como por ejemplo el caso de William Gilbert, que trabaja sobre los descubrimientos de magnetismo. Ya vamos a hablar un poco de Gilbert. Otra de las cuestiones que se dan en ese plano son los trabajos de Kepler, que tiene un roce muy lejano con Galileo. Porque, claro, Una pena, Kepler, profe, porque porque se hubieran Kepler, llevado bien si no fuera porque tienen pensamientos y religiosos diferentes, ¿no? exacto, porque fue un problema de que Galileo habla desde el cristianismo, porque Galileo, a pesar de todo lo que le hizo la iglesia, era un devoto cristiano, ¿no? Y Kepler era un protestante. Galileo venía de una tradición organicista porque quería una organización para la ciencia, mientras que Kepler pensaba en una tradición neoplatónica o mística de la ciencia. O sea, fíjense que esas cosas no se podían reconciliar, esas posturas filosóficas de pensamiento. Entonces, ¿pero qué pasa en el año 1600? En el año 1600 aparece un organizador en la Francia católica, que se llama René Descartes, que todavía no hablamos de René Descartes. Y René Descartes establece las bases de un programa muy distinto al de Galileo, que es el programa mecanicista, que después este programa se va a transformar en la tercera, digamos, posición o la tercera tradición científica, que sería el mecanicismo. René Descartes establece las bases del mecanicismo, con 7 leyes, de las cuales todavía hoy sobrevive una, dentro de las leyes de Newton. Ya vamos a ir hablando de todo esto. René Descartes fue un gran organizador de este programa mecanicista. Y este programa mecanicista está centrado en una idea metafísica que da lugar a una idea física. Y muy interesante la idea metafísica que está centrado este programa. La idea metafísica en la cual está centrada es en un Dios creador del universo, un Dios sobre un universo finito, escuchen bien, siguiendo algunas posturas católicas de la cosmología de Aristóteles, pero con una connotación muy diferente con René Descartes. Fíjense que ya Francia estaba lejos de Roma, él podía hacer algunas cosas que en Roma no se permitía, ¿no? Y ahí en el año 1600 establece las bases de este programa, muy paralelamente a lo que va haciendo Galileo, porque fíjense que Galileo vivió casi la mitad del siglo. René Descartes también, Galileo muere en el 42 y Descartes muere en el 50, en 1650 muere René Descartes. Pero hizo tanto en ese programa mecanicista que sus seguidores hasta tuvieron contingencias con los detractores del programa a duelo. Porque la gente en aquel entonces, podríamos decir, como no tenía televisión y no tenía otras cosas que hacer, se debatían a duelos por cuestiones científicas. ¿Escucharon? Entonces, por lo menos tenían algo para entretenerse. Muy bien. Entonces, René Descartes, un gran
científico, podríamos decir, más que filósofo, porque muchos los que escuchan las posturas de Descartes en la filosofía, pero dentro de la física logró una organización y un programa mecanicista del universo interesantísimo. Programa que hoy en día sigue vigente, no en la connotación de aquel entonces, pero sí dentro de la estructura de pensamiento. Ya vamos a ir desarmando este programa mecanicista. Este programa mecanicista tenía dos grandes partes en los cuales se debería centrar una investigación científica. Fíjense que Galileo, para hacer la investigación científica, quería primero armar una estructura de poder, mientras Descartes no estaba pensando en eso. A él no le interesaba una estructura de poder. Él decía, se puede hacer investigación científica en cualquier lado. A él le interesaba un programa que dijera cómo, no dónde. A Galileo le interesaba más el dónde. ¿Dónde lo hago? ¿Con qué dinero? ¿Con qué personas? Pero no el cómo. Mientras que René Descartes fue más lejos y logró el cómo de la investigación científica. Y ese cómo está en esta tradición mecanicista, pensado al universo como un gran mecanismo. Por eso se llama mecanicismo. Por eso cuando yo hablo de la mecánica, y este programa va a tener su broche de oro, podríamos decir, sería la frutilla de la torta del programa, con Newton. Culmina con Newton, con los principios de Newton, con la teoría de Newton de la mecánica. Entendida la mecánica como un programa, como una forma de pensamiento del mundo, centrado en la literatura barroca del momento, que impregnaba. Quiere decir que este programa mecanicista es un programa muy amplio, que es pensar al universo como un gran mecanismo, como decía Descartes, como un gran reloj. Y en ese gran reloj había un creador, el relojero, que sería ¿quién para él? ¿Qué les parece? ¿Cómo? Dios, obviamente. Dios. Dios, sí. Había un Dios creador de ese gran reloj, de ese universo. Pero ese universo tenía un destino, como todo reloj. Tenía un fin, que debería buscarlo. Y en esa búsqueda estaba el ser humano. En comprender esa búsqueda estaba el ser humano. En ese mecanismo, el Dios de Descartes era un Dios creador que una vez que crea ese reloj, le imprime todo lo que tiene que haber ahí adentro. Y nada más. Y nada más se puede fabricar de la nada ahí adentro, de ese mecanismo. Si hay un movimiento, ese movimiento va a ser eterno ahí adentro. Ahora, claro, ahí adentro hay cosas que se pueden mover y otras de dejar de mover. Pero ojo, si una cosa se mueve y deja de moverse, otra tiene que empezar a moverse en la misma proporción que la anterior dejó de moverse, porque la cantidad total de lo que hay ahí adentro no puede variar, inclusive de lo que se mueve. Si una cosa se transforma en otra, en ese proceso debe haber otras transformaciones que hacen que todo se mantenga constante. Las cosas no se crean de la nada, sino que se transforman unas en otras. Ese universo de Descartes era un Dios creador que imprimió todo lo que debe haber ahí adentro y nunca más interactuó con él. Muy distinto al Dios de Newton. Newton tenía la misma idea de un Dios creador, pero el Dios de Newton era un Dios intervencionista. ¿Qué quería decir? Que cada tanto, para que las cosas mantengan su cantidad y su movimiento constante, como decía Descartes, Dios tenía que intervenir en ese universo. Es como un relojero que cada tanto le tenía que dar cuerda al reloj para que siga andando y marcando la hora. Sin embargo, el Dios de Descartes era un Dios mejor todavía, porque él decía que Dios nunca más tocó el reloj y ese reloj iba a andar eternamente. Pero esas son cuestiones metafísicas, no físicas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Nos vamos ubicando en esa idea. Ahora bien,
Sí, un escucho. librito muy cortito, profesor, Sí. que también es piola para nosotros leerlo. Son las 6 meditaciones, que es muy cortito, es chiquito, Ujú. y hay fragmentos donde dejan claro, yo a veces se lo he leído en algunas suplencias que he hecho a los chicos, algún fragmento que habla sobre esto, ¿no? Sobre la finitud, sobre la infinitud, sobre diferentes cuestiones que tienen que ver con la percepción de la realidad, Está porque bien. este libro lo escribe después de haber escrito las 6 meditaciones, Ponelo las si escribe, querés para, si lo pones en el chat, así el que lo quiera anotar, si tenés el autor y la sí, edición, yo ya la dejo grabado, así lo podemos ver cuando miramos el video, si lo querés igual que el, compartir. el libro de él también, el Tratado de las Pasiones. Ujú. Pasión, cuando uno lo traduce del francés, yo no sé francés, pero entiendo que pasión tiene que ver con la percepción. Y él Con la investiga, percepción, claro, claro, pasión tiene que ver con sufrimiento también. claro. Por eso la película, La Entendiendo, Pasión de Cristo. La pasión no es algo apasionado solamente, tiene que ver con sufrimientos. claro, y cómo los sentidos Claro. eh, toman la realidad, ¿sí? Esta realidad que también está de alguna forma atravesada por Dios, ¿no? Bien, Es muy interesante. esta idea que estás diciendo es una de las ideas que tomó René Descartes para empezar a poder hacer un tratado de cómo realizar una investigación. Entonces imagínense, ya no metafísica, sino física, derivada de esas ideas metafísicas. Ahora bien, ¿en qué se centró este programa? Este programa tuvo dos grandes pilares, si uno quiere entenderlo al programa mecanicista. Un pilar de este programa era el substancialismo, que devenía de la cosmología de Aristóteles. Y el otro pilar era el conservacionismo, que tenía impreso este universo mecánico impuesto por el propio Dios, por las cuestiones metafísicas. Entonces teníamos dos partes que estudiar cuando había que estudiar un problema físico en el universo, sea de la Tierra o fuera de la Tierra. Eran estas dos cuestiones, que no había otra cosa en el universo más que sustancia, y que esa sustancia y todo lo que se produce a su alrededor, como el movimiento y lo que existe en la materia, era siempre algo conservado. Estos eran los dos pilares del mecanicismo. Y es lo que vamos a desarrollar a partir de ahora. Estos dos pilares. Para estudiar un programa mecanicista habría que entender muy bien la cuestión del conservacionismo y la cuestión del substancialismo. ¿De acuerdo? La cuestión substancialista está íntimamente relacionada con las sustancias que Aristóteles había impreso en su física. No sé si la recuerdan, capítulo 1 del libro de Boido. Ahí habíamos hablado de una física. Hoy vamos a desarrollar el substancialismo y la próxima clase vamos a hablar del conservacionismo para no abatatarnos. No quiere decir que hace falta, no es que son lineales, primero vino el substancialismo, no, estas cosas se fueron dando yuxtapuestamente. Vamos a tratar de ir mechando las cuestiones y bueno, vamos a ver cómo sale, porque no podemos seguir una idea lineal porque los dos conceptos son pilares de un programa que es el programa mecanicista, y esto se fue desarrollando casi paralelamente. Algunas cosas primero, otras después. Pero vamos a ir entendiendo algunas cuestiones de este programa. Es un programa fantástico, porque si hubo algo que prosperó mucho, fue este programa dentro de la física. Y que si hubo alguien, y si hubo gente que lo respetó a rajatabla, fueron los físicos. Hasta se negaban a aceptar algo que podría suceder en el mundo fuera de este programa. La química, cuando nace como ciencia, se basa en este programa, con el viejo lema, nada se crea, nada se pierde, todo se transforma. ¿De dónde piensan que viene esa idea? Del programa de René Descartes, del conservacionismo de René Descartes, de ese Dios que
compuso todo en el universo y no hubo otra cosa más que hacerse. Que solamente hay transformaciones, pero nada más. Esas ideas, sí, escucho, alguien iba a preguntar algo. Puede ser en la parte que dice, el movimiento no puede ser algo ni fabricado ni destruido, ya que es algo conservado. Totalmente. Exacto. A eso lo asocia, a esas palabras, digamos. A esas palabras, exactamente. Es y muy... ¿Dónde lo encontraste eso? Es muy bueno. Yo sé dónde está, pero sería bueno que los compartan con los demás. ¿Cómo? Ahora ya, bueno, ya ahora me guió ahí Yamila, así que voy a entrar en clases, voy a ir. Sí, en el libro está. En el libro está. Muy bien. Sigamos un poquito para ir entendiendo, porque es largo el sustancialismo. El sustancialismo, ustedes se acuerdan que había dos tipos de sustancia en la cosmología de Aristóteles. Una era la sustancia material, la materia, la que nos gobierna a nosotros, la que vemos todos los días en sus tres estados. Cosas sólidas, agua para tomar y sobrevivir, líquida y gas, el aire para respirar, ¿no? En eso vivimos nosotros. Pero esa no era la única materia, según Aristóteles. Aristóteles decía que había otras sustancias que no las podíamos ver y que eran las sustancias primeras. Eran el sello de Dios en el mundo, esas sustancias. Esas sustancias, que se llamaban sustancias primeras, eran de origen metafísico. Eran las que tenían esas propiedades de existencia, forma, ¿te acuerdan? Exacto, que tenían todas esa estructura aristotélica muy particular y que no solamente las sustancias materiales cumplían con esas, sino que tenían estas sustancias sutiles, imponderables, que él jamás llamó sutiles imponderables. Él las llamó sustancias primeras. Esas sustancias primeras son las que se van a transformar en sutiles e imponderables, llamadas por René Descartes de esa manera, en el programa mecanicista. ¿Y qué son estas sustancias? Estas sustancias dan origen a las teorías físicas del siglo XVII, XVII y XVIII y XIX, dentro del programa mecanicista. O sea, que no solamente vamos a tener la materia, sino que vamos a tener estas sustancias. ¿Y cuáles son estas sustancias en la física? Que provienen de esa idea de sustancias primeras desde la antigüedad, desde la cosmología y la física de Aristóteles, y que van a determinar las leyes de la física del Renacimiento. Esas sustancias son 5. 4 están adheridas a las sustancias materiales y una es la que engloba todo el universo. O sea, es tan importante como eso. Esas sustancias son 5. La primera que vamos a ver, que aparece, si uno quisiera la cronología histórica, aparece un año antes que podamos establecer la revolución científica del siglo XVII. En lugar de hablar del año 1600, vamos a hablar del año 1599, cuando Galileo habló de la caída de los cuerpos como la suma de los números impares. Un señor en Alemania, en la Alemania protestante, mientras Galileo estudiaba la caída de los cuerpos en Pisa, ¿sí? Y escribió que los cuerpos caían en el tiempo siguiendo la seriación de los números impares. ¿Se acuerdan que lo mostramos eso cómo era? En la protestante Alemania, un señor llamado Johann Becher explicaba por primera vez la combustión. La combustión explicada. Hoy voy a tratar de hablar un poco más yo y después les voy a dar un poco de tiempo, porque si no se nos va a cortar mucho y quiero terminar un rato antes, si es posible. La semana que viene voy a hacer algo distinto y después les voy a contar qué, para que no se me ofendan, ¿sí? Porque esto es largo y quiero dar un vistazo acabado para que puedan leer los artículos, porque ahora tienen que empezar a leer encima del libro los artículos. Entonces, por ahí me pierdo, ¿me entienden lo que me pasa? No, ya les voy a ir dando pie para que puedan preguntar, pero déjenme dar una idea acabada de la cosa. No se me ofenda. Ya vamos a hablar y ahí nos vamos a divertir un poco. Pero fíjense lo que les voy a contar. Es muy interesante esto. Estos artículos
que ahora lo voy a poner acá, voy a poner el cuadro, así ya lo van viendo. Este es el cuadro, el archivo con el cual di la clase, como pueden ver, bueno, está el escudo de la Argentina, el escudo de México. Bueno, acá estaba donde fuimos a trabajar, la persona que trabajó conmigo. Bueno, acá está, si lo pueden ver acá abajo, está de Aristóteles a Newton. ¿Se ve? La ponencia se llamó de sustancia a energía, pero la palabra energía no existe acá. Pervivencias aristotélicas en la física de los siglos XVIII y XIX, y yo agregaría XVII, ¿sí? Lo que me interesaba para esta primera charla es ver, a ver si puedo poner la presentación, si me deja esto. Acá estaban las tradiciones, creo que esto no se los puse. Acá está el mecanicismo, sustancialismo, conservacionismo, sustancias primeras, sustancias segundas, conservación y cantidad de la cantidad de movimiento, y ahí aparece dos personajes que vamos a trabajar en el conservacionismo, uno principalmente René Descartes y el otro es, ¿conocen a este señor, el que está acá al lado? A ver quién me dice quién es. Este es No Descartes. veo la foto. Abajo, el último en el círculo a la derecha. Lavoisier, ¿verdad? No, este señor es Leibniz. El Ah, enemigo al que Newton le ganó el juicio. Ya vamos a hablar de eso. Fíjense, acá tenemos lo que vamos a tratar hoy, el sustancialismo. Creo que se ve bien, ¿no? Las tradiciones basadas en Aristóteles, basadas en Platón, y el mecanicismo, que sería quien le pone el sello al mecanicismo, ¿quién es? Newton. Pero aparece mucho antes que Newton. Aparece con el sustancialismo y el conservacionismo. ¿Se ve? Y acá vamos hoy a hablar de estas dos sustancias. Más aún, vamos a hablar solamente hoy de las sustancias primeras, las que están centradas en un origen metafísico. Porque estas sustancias son las que habitan dentro de estas otras, que son las sustancias segundas. Son las que manifiestan el sello de Dios en su gran creación, que es este gran reloj que es nuestro universo. Esa es la idea. Y todo esto que está dentro del sustancialismo están regidos por estas dos ideas, porque hay dos ideas bastante duras dentro del conservacionismo, una centrada en ideas propias de René Descartes y otras centradas en ideas propias de Leibniz, de Gottfried Leibniz. ¿Sí? Estamos hablando de un católico como René Descartes y un protestante como Leibniz, un francés y un inglés. ¿De acuerdo? Para que se ubiquen. Bien, ¿cuáles eran estas sustancias que la primera aparece? Fíjense cómo están relacionadas las flechas, ¿no? El conservacionismo hace de sustento a la materia, igual que las sustancias primeras. ¿Ven? Todo terminan en las sustancias segundas, que son las que dan origen a la física. ¿Ven cómo se arma la física como ciencia? Tiene una base metafísica en el sustancialismo de estas sustancias, y todo el conservacionismo, sea la posición de Leibniz o la posición de Descartes, son bases de esta física nueva, de una ciencia nueva. ¿Se ve la organización del cuadro? Profesor, Sí. ¿son antagónicas las ideas de Leibniz y Descartes? Vamos a ver, es muy buena la pregunta. No te la puedo responder ya porque quiero que vos saques tus conclusiones y eso va a ser una de las posiciones de debate que quiero que hagamos. Y acá aparece el primer sujeto, que parece mi tía Corina. Fíjense, este señor, Johann Becher, hay un error en el año, es 1599. Por supuesto, hay un pequeño error en este año. Ya después lo vamos a corregir. En ese año aparece un trabajo de este señor que, les dije recién, explicaba la combustión. La combustión, hasta el momento, había sido explicada en forma. ¿La combustión qué es? ¿Qué pasa cuando algo se quema? ¿Está bien? Eso es la combustión de algo. Este señor
dio por primera vez una explicación científica de la combustión. Anteriormente a este señor eran solas cuestiones alquimistas, derivadas de las concepciones místicas de la ciencia, ¿sí? Todo era esotérico, cuestión de brujería, ¿está? El fuego era algo muy malo. Bueno, estas cuestiones fueron corregidas por este señor Johann Becher y da por primera vez en el año 1599, publica un libro, por eso está muy mal el año acá, es 1569, y en el 99 publica un libro, 1500, no 1600, no, publica un librito que se llamó La física subterránea. En el mundo todavía se conservan 3 ejemplares de la física subterránea. Lo tienen 3 coleccionistas. Pero tuve la suerte de que uno de esos coleccionistas, en un momento dado, lo escaneó, sacó fotos del libro, lo pasó a PDF y lo subió a Internet. Estuvo 2 meses en Internet nada más el libro publicado. Y como me avisaron que estaba, lo bajé y lo tengo guardado en PDF. Lo voy a tratar de compartir con ustedes el libro, el de Johann Becher, para que ustedes vean cómo está escrito este tratado. Por supuesto está en alemán. No sé cuál de ustedes pueden saber algo de alemán, pero es muy interesante ver, por ejemplo, los primeros signos para poder explicar algo, usar símbolos, poner signos matemáticos para explicar, por ejemplo, el concepto de combustión, que estaba centrado en un fluido sutil imponderable, como si fuera algo divino, que estaba metido en la sustancia material, en cualquier sustancia material. Ese fluido, que es la primera sustancia sutil imponderable, sustancia primera, si uno quiere, desde Aristóteles, se llamaba flogisto. ¿Lo ven? Como está escrito acá, en rojo. O sea, es el origen de la idea del flogisto. ¿Y cómo explica Johann Becher con este fluido raro que vendría a estar viviendo dentro de las sustancias materiales? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el flogisto se ponía de manifiesto únicamente cuando se producía combustión. ¿Y qué era el flogisto? El flogisto era una sustancia que no podemos ver por los sentidos, o sea, era intangible a los sentidos, pero que tenía que de alguna manera existir, si no, no había forma de explicar por qué algo se podía quemar y reducir de volumen, violando la gran ley de René Descartes, que era que algo no podía desaparecer de la nada. Según la idea de Johann Becher, era muy interesante porque estaba centrada en que cada sustancia material no era solamente sustancia material. La sustancia material tenía dentro de ella otras sustancias que eran las que no veíamos, que eran las sustancias primeras, las metafísicas. Una de esas sustancias metafísicas que tenía la materia era el flogisto, que se ponía de manifiesto cuando se quemaba. Quiere decir que cuando yo quemo, por ejemplo, 1 kilo de madera, decía Johann Becher, lo que estoy quemando no es solamente madera, estoy quemando la madera, pero al hacer ese proceso estoy liberando flogisto, estoy liberando la sustancia imponderable. Lo que me queda después que la quemé es la madera pura. El calcinado era la sustancia pura, y lo que estaba dentro, que desapareció, que en realidad no desapareció, era el flogisto. Y como había una sustancia que perdía flogisto, como era la madera, debía haber otra que tenía la propiedad de atrapar a ese flogisto. Entonces, ¿dónde se había ido ese flogisto para no violar las leyes de la conservación? Al aire. El aire, por ejemplo, era una sustancia que tenía la propiedad de atrapar flogisto. ¿Se entiende la idea? Era muy buena la idea. Quiere decir que cuando yo quemo algo, una sustancia se deflogistiza y otra sustancia se flogistiza. Y por lo tanto, todas las sustancias que tenían propiedades térreas y acuosas, como por ejemplo las que tenían propiedades graves en la teoría de Aristóteles, eran las que tenían la propiedad de deflogistizarse, sin perder flogisto ante la combustión. Mientras que las que tenían propiedades aéreas e ígneas eran las que tenían propiedades como el aire, que tenía propiedad de aceptar flogisto, atrapar flogisto.
pero la cantidad de flogisto del universo era una cantidad conservada, porque el programa mecanicista estaba centrado en esa idea. O sea que este flogisto explicaba muy bien la combustión. Más aún, se ponía el sistema de referencia en las sustancias graves. ¿Por qué? Porque eran las sustancias que uno podía agarrar y quemar. Entonces, dado que yo quemaba 1 kilo de madera, podía saber cuánto flogisto había dentro de 1 kilo de madera. ¿Cómo lo calculó? Agarraba, pesaba 1 kilo de madera, después que quemaba toda la madera, restaba lo que quedaba, pesaba lo que quedaba y la diferencia era la cantidad de flogisto que tenía la madera. Muy interesante la idea. Y por supuesto le puso un signo negativo, porque alejarse del centro de la Tierra no era buscar su lugar natural. El flogisto, ¿qué hacía? Se alejaba del centro de la Tierra, seguía las ideas aristotélicas, como pueden ver. Esta teoría de Johann Becher, que explica cómo el flogisto permitía explicar la combustión, se le empieza a poner números. Él quemó mucha sustancia, inclusive metales fundió, para ver cuánto flogisto tenía. En ese libro, La física subterránea, explica cuánto flogisto tiene, por ejemplo, 100 gramos de hierro, 100 gramos de oro, hasta fundió metales para saber cuánto flogisto había, hasta llevarlo al estado casi gaseoso. O sea, un trabajo de esclavo, como pueden ver, para aquella época. Así, escucho, alguien iba a decir algo. ¿Qué les parece la idea? Interesante. No, que en esta época hubiera sido un pirómano. Claro, pero es muy interesante la idea que está centrada en la teoría de este fluido sutil e imponderable. Bien, yo les dije que son 5. Este es el primero. Este explica la combustión. El segundo, si vamos en orden cronológico, a ver, ¿qué me pasa? Acá está. Es el calórico. El calor era otro de los fluidos raros que permitía explicar, por ejemplo, qué pasa con el calor, qué era el calor. Una cosa era la combustión, cuando algo se quemaba, y otra cosa era el calor propio que tenían los cuerpos. ¿Por qué? Ante un mismo rayo de sol, el hierro se pone más caliente que la madera. ¿Se entiende? O sea, y ahí ya tenemos hablando de Joseph Black, que era un médico y químico, ¿sí?, inglés, como pueden ver. Seguimos en la parte protestante. Pero miren la diferencia de tiempo. Acá estamos en 1599 y acá estamos en Joseph Black, estos años que están acá, pero no puede ser tanto, porque 1599, 1600, sí, está bien. Estos son los años de muerte de estos sujetos, no Ah, de nacimiento. Ahora entendí. Le puse el año profe, en los cuales murieron. ¿puede ser que Joseph Black 1730? 1730, más o menos, una idea. Más o menos, ¿no? ¿Sí? 1730, 1737, él establece una teoría que es la teoría del calórico. ¿Y qué era el calórico? ¿Qué era el calor para Joseph Black? Era lo mismo que era el flogisto para Johann Becher, una sustancia sutil imponderable, el sello de Dios en la materia, que vivía igual que el flogisto dentro de la materia, cosa que se ponía de manifiesto cuando yo hacía algo con la materia, lo mismo que el flogisto. Para que se ponga de manifiesto el flogisto había que quemarla. Para que se ponga de manifiesto el calórico había que tocarla con un cuerpo más caliente o más frío. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿qué era el calórico? Era una sustancia que se transmitía de los cuerpos más calientes a los más fríos y podían vivir adentro de la materia. Entonces, ¿y por qué decían que era un fluido, una sustancia sutil imponderable? ¿Y qué podía explicar esta idea del calórico? Por ejemplo, se podría uno preguntar por qué un cuerpo cuando se calienta se dilata. ¿Qué diría el señor Joseph Black ante esa afirmación? Y porque ingresa calórico y se infla, es como un globo que se infla. Si ingresa un fluido, va a necesitar más volumen para poder alojarse. Por lo tanto, entonces, si yo caliento algo y el cuerpo más caliente ingresa
calórico al más frío, ese cuerpo se va a intentar a dilatar. Y si ya está caliente y le sigo metiendo calórico, va a seguir dilatándose. ¿Se entiende la idea? El calórico explicaba muy bien la transferencia de calor del cuerpo caliente al frío. Estas ideas no solamente explicaba eso, explicaba también, por ejemplo, por qué uno puede tener el calórico escondido ante el cambio de estado. Vieron que, por ejemplo, uno puede tener hielo a 0 grados centígrados, y agua líquida. ¿Por qué se pueden tener los dos estados de agregación a la misma temperatura? Porque el calórico era una sustancia que se negaba el cambio de estado. Porque ¿cuándo producía cambio de estado? Cuando le quedaba más cómodo estar adentro del agua líquida o adentro del hielo, del sistema sólido, del agua en forma sólida. Y ese calor escondido, hoy en día, lo llamamos, ¿de qué manera en química? El calor que se resiste ante el cambio de estado. ¿Cómo se llama ese calor? Latencia. Uno es el calor de transferencia, el calor específico sería el de transferencia, lo llamamos hoy. ¿Y el otro? Calor latente. Es el calor latente, el que está en potencia, de ahí viene la palabra, el que se esconde ante una situación externa. Y eso era para esta gente un fluido, una sustancia, no una sustancia material, sino una sustancia sutil e imponderable. Muy buena la idea, ¿no? Y que se ponía de manifiesto por el contacto entre los cuerpos calientes y fríos. Vamos 2 sustancias. Vamos a la tercera. Con Christian Huygens. ¿Sí? Él fue el que recupera el fluido etéreo, es decir, el éter, que provenía prácticamente de la idea de Aristóteles. ¿Sí? Es decir, el éter, a diferencia del flogisto y del calórico, era una sustancia que impregnaba todo el espacio, que permitía que no existiese el vacío, donde todas estas otras sustancias estaban viviendo pero dentro de la materia. Quiere decir que el éter tenía independencia de la materia. ¿Sí? O sea, que este era uno de los fluidos que se diferenciaba de estos dos. Y se va a diferenciar de los otros 2 que vamos a nombrar ahora. Son 5. Por eso está en el punto central de la filmina. Quiere decir que el éter era todo aquello que de lo contrario sería un espacio vacío. Y este éter está centrado en Christian Huygens, que es el primero que establece una teoría sobre la luz. La luz, decía él, era el medio en el cual, el éter era el medio en el cual una onda de luz permitía su movimiento. Porque si hay una onda, algo tiene que estar vibrando. Y dado que no puede haber vacío en nuestro universo, según Aristóteles, lo que estaba vibrando era el éter. Porque si hay algo que no o sea, para que haya una onda, algo tiene que vibrar. Si no, no existe la onda. Esta idea del éter, que venía desde los conceptos de vacío en Aristóteles, se transfiere a las teorías de Christian Huygens de pensar a la luz como una onda. O sea, estamos en el caso lumínico, en el caso calórico, en el caso químico del flogisto. Miren lo que vienen ahora. ¿Cuáles eran los otros 2? El fluido eléctrico. Miren a Peter Muschenbroek, 1740. En el año 1702, 1710, hizo un gran experimento Peter Muschenbroek con la electricidad. Nunca escucharon de Peter Muschenbroek, seguro. Ustedes empiezan a estudiar electricidad con Coulomb. Y ahí le ponen una fórmula matemática, ¿no? Pero esto es muy anterior. Si yo tengo que empezar con la historia de la electricidad, tengo que aparecer con este señor. Este señor fue el primero que trata de poner de manifiesto que la electricidad es un fluido. ¿Qué hace Peter Muschenbroek? Para ubicarnos en la idea de fluido eléctrico, Peter Muschenbroek lo que hace es organizar, por ejemplo, presentaciones en el tiempo, en el año, por ejemplo, entre el año 1720 y 1730, presentaciones
digamos, de una especie de teatrales, uno podría decir, presentaciones teatrales, porque él quería mostrar en aquel entonces que la electricidad era simplemente una cuestión no científica, sino una cuestión de diversión nada más, como se la concebía hasta ese momento. Todo descubrimiento eléctrico, que era no más que de cargas eléctricas, de cargas electrostáticas, de electrizar cuerpos o electrizar personas donde se les paraban los pelos a partir de una máquina electrostática, era todo llamativo. Y dado que en las universidades los cargos que no eran de filosofía o de latín no se pagaban, y los profesores para dictar otras clases deberían buscar un público que sea rentado, y pague por esas clases, Peter Muschenbroek se dedicó a hacer de la electricidad un show. Y no solamente un show él, sino que armó una congregación de personas que se llamaron los electricistas en aquel entonces, no electricistas a la moderna, sino electricistas eran personas que se dedicaban a hacer show con cargas eléctricas y nunca dejar o negarse a dar un show ante alguien que pagara una entrada. Entonces, la idea de la electricidad era como algo llamativo, y para ser un buen electricista era como ser un buen cocinero en aquel entonces. Todo buen electricista debería probar los efectos de la electricidad, o sea que para pertenecer a la congregación, decimos, tenía que probar qué efectos producía la electricidad en el cuerpo humano. Dado que lo que se hacía hasta el momento no era tan grave, porque la electricidad de cargas eléctricas que podía fabricar una máquina de ese entonces por frotación no era gran cosa. Pero ese fluido eléctrico que se producía frotando cuerpos prácticamente, y después por contacto también, Peter Muschenbroek había tratado de hacer tipos de show muy grandes. Y cuando él empieza a indagar sobre la teoría mecanicista del sustancialismo, él piensa que la electricidad era un fluido eléctrico, era un fluido como el flogisto, el calórico y el éter. ¿Y qué hace Peter Muschenbroek en esa idea? Quiere presentar, alrededor del año 1730, quiere presentar un gran show donde va a ser una dilución de electricidad en agua. O sea, va a diluir electricidad en agua. Claro, para hacer ese show, y lo difunde muy bien, y la gente, como era muy reconocido ya en esa época Muschenbroek, compra las entradas porque era prometedora, digamos, la obra de teatro. En ese estado, él tenía un ayudante, un tal Andreas Cunias, que se le ocurre montar todo un equipo con una máquina electrostática que cargaba el equipo, donde un gran botellón que estaba lleno de agua, se introducía una aguja metálica con una bola en la parte externa, no sé si se ubica, y una punta en la parte interior donde entraba dentro del botellón, y se tapaba casi herméticamente con un material de corcho el botellón. Por supuesto, el plástico no existía en ese momento, ¿no? Y la bola externa, toda la varilla de cobre, se ponía en contacto con una máquina electrostática que cargaba la máquina a través de pequeñas descargas como si fueran rayos. Cuando la gente empieza a ver que la máquina empieza a alargar los rayos y se carga la bola, todos empiezan a aplaudir, esperando que esa electricidad, ese fluido eléctrico baje por la varilla e ingrese en el botellón donde estaba lleno de agua, esperando a ver qué sucedía, esperando que ese fluido eléctrico, al igual que el flogisto, que el calórico, al entrar en el agua produjera algo. ¿Y qué sucede? No se ve absolutamente nada. Cuando no se ve absolutamente nada, la gente queda toda desilusionada, principalmente Peter Muschenbroek. Pensaba que a lo mejor, qué sé yo, iba a ser borbotones, la dilución iba a ser un éxito, pero no se mira y no se ve absolutamente nada. El pobre Muschenbroek tuvo que devolver la plata de las entradas, que fue lo más duro para él.
Pero lo más duro no fue solamente devolver la plata de las entradas, vino después que toda la gente se fue, cuando fueron a desmontar el equipo. Desmontaron la máquina electrostática, bajaron el botellón, casi a nivel del escenario, porque imagínense que eso era un escenario tipo teatro, lo que se hacía, y al ayudante Andreas Cunha se le ocurre agarrar el botellón, sacar la bola que estaba arriba, la varilla. ¿Qué les parece que le pasó al pobre Andreas Cunha? Se electrocutó. Se fue con una flor de patada y una flor de descarga eléctrica y fue a parar debajo del escenario. Por supuesto estuvo con el brazo enyesado, estuvo muy mal del brazo, y ya la electricidad, con ese experimento, no era juego de niños, ya no había, los electricistas corrían malos tiempos para los electricistas. ¿Por qué? Porque si había que probar la electricidad, ya no era una cuestión menor probar la sopa antes de comerla. Entonces, este experimento dio lugar. ¿Dónde se hizo este experimento? Este experimento se hizo en Leiden, en Holanda, en la Universidad de Leiden. Leiden es una de las universidades más ortodoxas que todavía existe, y tenía, por ejemplo, estos escenarios para que los profesores puedan vender sus entradas en aquel entonces y dictar sus cursos, ante alguno que la pagara la entrada, ¿no? Y la electricidad era fantástico por esto, porque imagínense que agarraban a un niño y le hacían parar todos los pelos, era muy, muy llamativo todo esto, ¿no? Atraían sustancias chicas, con una máquina electrostática se podían atraer cuerpos cargados, era muy llamativo. Entonces, claro, pero cuando pasó esto, ¿por qué lo intentaron diluir? Porque pensaban que era, como pensaba toda persona que seguía el programa mecanicista, que era un fluido. Y vaya que lo era, no se manifestó dentro del agua, pero bien que el pobre Andreas Cunha lo sintió. ¿Qué había inventado Muschenbroek en ese momento? ¿Qué les parece? Una especie de capacitor primitivo. Claro, ¿y cómo se llamó? Por eso el primer capacitor, ¿cómo se llamaba? Botella de Leiden, porque fue inventado en el teatro de la Universidad de Leiden. Y ese es el nombre que tuvo en sus comienzos el primer capacitor, botella de Leiden. ¿Cuántas botellas de Leiden teníamos? Podíamos fabricar una máquina electrostática, ¿no? Después. O sea que si uno sigue la historia, aparece por primera vez el primer capacitor antes de la electricidad, como pueden ver. No es lineal, no es que la electricidad después permitió fabricar el primer capacitor. Totalmente falso. Acá pueden ver cómo es la historia. La historia es anterior a las cargas eléctricas, a la medición de la fuerza eléctrica, porque después de Muschenbroek vino Benjamin Franklin, quien le pone la palabra carga. Después podemos desarrollar toda la historia de la electricidad un día, si quieren. Es muy linda la historia de la electricidad. Pues. ¿Cómo? Volta. No, Volta falta, 1801. Estamos en 1750 con Benjamin Franklin, en Ohio, en Norteamérica. Y después aparece Charles Agustín Coulomb, Francia, católica de nuevo. Cruzamos el océano. 1777, el primero que mide la fuerza que descubre Benjamin Franklin entre las cargas. Claro, pero cargas no como ustedes están pensando. Cargas en el sentido de ellos, que no es lo que ustedes piensan. Cargas en el sentido de fluido sutil, imponderable, que baña las bolas que tenían las máquinas electrostáticas, las bolas de cobre, como si fueran esponjas. ¿Y qué era un cuerpo cargado? Era como una esponja que recibía agua, tenía exceso de agua, exceso de fluido eléctrico, no carga. Y ese exceso, Benjamin Franklin representó con un signo más. Pero era algo concreto, era una especie, era sustancia material que recibía la sustancia imponderable. Mientras que el cuerpo que le faltaba de esa sustancia y tenía lugar para recibir, era el que le faltaba, era un cuerpo en defecto de carga. Era una esponja que se había apretado y no tenía una gota de agua. Y después estaba el cuerpo neutro, el que no tenía ni de más ni de menos.
tenía tanta agua como la que no podía largar ni una gota y la conservaba en su estado. ¿Tá? Fíjense que de ahí viene la palabra carga, no carga de carga eléctrica. ¿Por qué se llama carga la carga eléctrica? Porque eran cuerpos que recibían fluidos o no fluidos. Y de ahí parece, fíjense que las palabras quedaron, pero hoy en día la palabra carga significa otra cosa. No significa dos esferas o dos objetos que recibían fluido o le faltaba fluido eléctrico. Y esta idea estaba centrada en las ideas del mecanicismo. ¿Se va entendiendo cómo venía la mano? Es decir, tenemos, si miramos de nuevo la filmina, lo tenemos a Johann Becher para el flogisto, a Joseph Black para el calórico, a Christian Huygens para el éter y a Peter Muschenbroek para el fluido eléctrico. Nos falta el último, que es el fluido, a ver si... magnético. El fluido magnético. William Gilbert. William Gilbert. William Gilbert era el médico de la reina Isabel, quien le dio un gran dinero porque le curó un dolor de estómago. Y ese dinero lo invirtió en sus investigaciones, porque a la semana que él recibió el dinero, la reina se murió. O sea, duró poco el dolor de estómago. Ahora bien, era muy mal médico William Gilbert, pero era un excelente investigador en cuestiones magnéticas. Él fue el que decretó que el magnetismo debería ser un fluido. Y fíjense que el magnetismo es anterior, la historia del magnetismo es anterior a la de la electricidad. Esto William Gilbert lo hizo entre el año 1595-1596. Él también murió joven, murió alrededor del año 1600 y algo. Pasando el 1600, a ver si están en 1602, profe. 1602. Este trabajo de William Gilbert, que le dio origen a la primera unidad del campo magnético, no sé si ustedes han estudiado algo de magnetismo, la primera unidad del campo magnético no es el Tesla, como se usa hoy en día, sino es el Gilbert. No sé si la conocen esa unidad. Es la unidad más vieja del campo magnético. Fue el primero que estableció que el magnetismo debería ser un fluido. Un fluido que tenía propiedades raras con la materia, que se ponía de manifiesto como si fuera un áurea de la materia, que englobaba la materia, en una especie de caparazón. Y en esa caparazón, el magnetismo era una especie de fluido que salía y volvía a entrar a la materia, formando como especie de círculos. Una idea muy moderna, que se podían ver esos círculos cuando se hacían algunos experimentos con virutas de hierro o alguna cosa de esa. Como uno hace hoy normalmente cuando quiere explicar cómo son las líneas magnéticas. Pero para esta gente esas líneas no eran líneas, era un gran fluido que se movía dentro de la cercanía de los polos de un imán. ¿Sí? Por supuesto la idea de magnetismo creada por corrientes eléctricas no existía porque no existía la electricidad. Entonces solamente existía el magnetismo natural. Y qué mejor que poder explicar eso donde se producía ese movimiento de fluido en las cercanías de la materia. Quiere decir que el magnetismo salía de la materia y volvía a entrar a ella formando como si fueran aros. Para William Gilbert, si uno cortaba un imán, por eso se produce que cuando uno corta un imán, según uno puede ver, se vuelven a formar la entrada y salida de ese aro, porque ese aro no se podía destruir. ¿Por qué no se podía destruir? Porque debería preservar la idea del mecanicismo del conservacionismo. La otra pata que tenía que respetar el programa mecanicista. Se dan cuenta que las dos cosas iban paralelas. Entonces tenemos, para ir resumiendo la clase de hoy,
los 5 fluidos sutiles e imponderables. Uno que está disociado de la materia y los otros 4 están asociados directamente con la materia, con las sustancias segundas, las sustancias materiales. ¿Sí? Ahora les pregunto, fíjense que la palabra mágica que ustedes están esperando en estas épocas no existía. ¿Cuál es la palabra en física? Que lo que no es materia, ¿qué es? Energía. Y acá la palabra no existe. Pero miren las palabras que tenemos acá. Fluido flogisto, fluido Tenía calórico, fluido etéreo, fluido eléctrico y fluido magnético. ¿Por quiénes fueron sustituidas estas palabras? Energía eléctrica y eso. Energía termodinámica, Energía energía calórica, calórica, energía que sale de la energía combustión, química, acá está la química. química, energía química, ¿ven cómo se empieza a traducir? Entonces, Sigue siendo metafísico, más o menos. el término es metafísico. Entonces, a ver, Claro. entonces, ¿qué es la palabra energía? Nada, no dice nada, es simplemente las sustancias primeras de Aristóteles. Acá se empieza a comprender Claro. la física Es lo mismo, real. pero Solo con que otro cambió el nombre. nombre. No, Claro. pero va más allá. Después vamos a ver por qué porque la palabra energía es quitarle esa dotación metafísica a la física. Porque la idea de Dios dentro de la física no se quiere aceptar. Ahí viene un problema político, podríamos decir. Entonces hubo que cambiarle el rótulo por una cuestión política, pero no es la única cuestión. Son varias cuestiones al mismo tiempo, que es la historia del problema del término. Y volvemos a un problema de lenguaje. Hay un artículo que yo escribí sobre esto, que se llama... Hay varios artículos, que no lo escribí solo, lógico, lo escribí con otras personas que están ahí en los artículos. Hay un artículo que quiero que lean para la clase que viene que se llama de sustancia a energía, creo. A ver, vamos a mirar bien el título, porque ya ni me acuerdo de los títulos. Hace tanto tiempo que escribimos esto. Denme un minuto. Que es el que quiero que lean. Fíjense que después vamos a seguir con esto, ¿eh? Esto no termina acá, este cuento. Bueno, acá lo pueden ver las características que tenían las sustancias antes de ver independencia, separación, determinación, unidad y actualidad. Le puse un color distinto a cada una como estaba en el cuadro. Después vamos a hablar de esto. Y acá tenemos un dibujo que de las relaciones que están, estas sustancias imponderables, cómo están relacionadas, porque no son independientes tampoco entre sí. Porque como todas están adentro de la materia, menos el éter, pero está relacionado con la materia igual, hay relaciones entre ellas. Y esas relaciones se pueden explicar. Fíjense que van formando como una especie de diagonales dentro del pentágono, cómo están relacionadas estas sustancias sutiles, estos fluidos raros, que serían los fluidos que dan origen a las teorías de la física del siglo XVIII, prácticamente, y que se van a consagrar en el siglo XIX. Bueno, acá tenemos, esto después lo vamos a ver, nos falta ver esto lo vamos a explicar para el final. Nos falta todavía terminar con este artículo. Esto se los tengo que mandar. Lo que quiero que lean, a ver si lo tienen el artículo, ya les digo cuál. Quiero que lean uno solo y que sigan con el libro de Boido para la semana que viene. A ver si está acá. El que se llama, si pueden tomar nota, Sustancia Aristotélica y Física Decimonónica. Así se llama el artículo. Continuidades, rupturas y proyecciones. Ese artículo, donde está explicado el pentágono,
explica una idea muy interesante, nos va a permitir terminar de ver este PowerPoint, que es la presentación de ese artículo, este PowerPoint, y nos va a permitir que ustedes comprendan cuál es la idea moderna, cómo esta idea de las sustancias sutiles e imponderables desembocan en la idea de energía. Pero fíjense que eso también conlleva una idea que va paralela a la idea de energía, que es la idea de las leyes de conservación. Fíjense que el mecanicismo se lleva al conservacionismo, no solamente las sustancias, la materialidad, sino también la conservación. Y estas son las dos cosas que no se van a separar jamás del programa mecanicista. ¿Sí? Quiero que lean ese artículo, aparte de... lo que quiero que hagan no es que pongan nada en la plataforma, sino que lo lean bien. Y lo primero que vamos a ver la clase que viene, de epistemología, de acá de historia, es cómo está centrado esta idea del mecanicismo. Cómo está este programa. Y por qué vamos a ver el problema de la conservación, que hoy no lo hablamos, y vamos a ver esto que preguntaron al principio de la charla de hoy, si esa conservación, ¿quién tenía razón? Preguntaron, si Descartes o Leibniz. Eso fue lo primero que preguntaron. Claro. ¿Se acuerdan la pregunta inicial? Yo me acuerdo lo que me preguntaron. Esa discusión es la que va a atravesar todo el gran problema que va a desembocar en las leyes de Newton. Las leyes de Newton, parte de las leyes de Newton resuelven ese problema. ¿De quién tenía razón? Si Descartes con sus ideas, que todavía no las presenté, de conservación, o Gottfried Leibniz con las ideas de conservación que él tenía. Esas serían las dos vertientes, sería el tema de la próxima clase, para que se ubiquen donde estamos parados. ¿Sí? ¿Qué les pareció? O sea que toda la física estaba centrada en estas sustancias. Ujú. ¿Alguna acotación? Profesor, ¿me podría repetir entonces el artículo que hay que leer? Continuidad de rupturas y proyecciones. Y proyecciones. Pero el tema de sustancias... Aristotélica y física decimonónica. Ese es el título del artículo. Ese artículo lo publicamos, creo que está publicado en el año 2007 en San Juan, en la Universidad de San Juan. Fuimos a un congreso y publicamos ese artículo. Es viejo ese artículo, pero es fantástico. ¿Usted lo pone, profesor, en la plataforma? Ya está puesto, madre. Ese sí está Ay, puesto. perdón. El único que Sí, no está no lo puesto es dije. el PowerPoint de presentación. El PowerPoint. El PowerPoint que estamos usando ahora, ese me lo olvidé de poner. Ya se los voy a agregar. El PowerPoint sí falta. Hoy ya sin falta se los agrego. Ujú. Para poder terminar el PowerPoint sería bueno que antes lean el artículo. Les va a ayudar mucho a poder participar de este PowerPoint la semana que viene. ¿Está? Y por el otro lado, seguir desde Galileo la trayectoria, el camino hacia Newton. ¿Está? Ahí vamos a tener varias cosas que volver a tocar sobre Galileo. Sí. O sea, la historia se va bifurcando. Fíjense que acá ya podemos hablar de la historia del calor, la historia de la electricidad, la historia del magnetismo, la historia de la química, a partir del flogisto, porque ahí aparece la historia de la química moderna. Cuando se desarrolló la teoría del flogisto, había una historia que estaba entre la alquimia y la física y la química de Lavoisier, que se llamó la química neumática. Es un proceso intermedio de la historia de la química, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a centrar mucho en eso porque este es un curso de historia de la física. Entonces vamos a tratar de tocar algunas cosas en común que hay, cómo desemboca todo esto en las ideas de Lavoisier, y la química estaba centrada también dentro del programa mecanicista, porque no se salía del programa de la mecánica de René Descartes. Y eso también es importante tenerlo presente, que toda la ciencia estaba centrada en ese programa mecanicista, en ese gran reloj, ese mundo en el cual tenía un destino y que había un proceso metafísico que gobernaba todo ese universo, ¿no? Y que se manifestaba dentro de estas sustancias raras que, si uno recuerda la física de Aristóteles o lo trae de la física de Aristóteles, eran las sustancias primeras. ¿Sí?
¿Alguna pregunta? ¿Algo que no le haya quedado muy claro de lo que dijimos? ¿Algo para aportar que les interese? Bueno, fíjense lo que les pedí. No es fácil esto, porque hay que leerlo bien. Y vamos a tratar de descubrir cómo estaban relacionadas estas sustancias. Porque la relación es la que da lugar a lo que después se llamó la transformación de la energía. Cómo paso del fluido eléctrico al fluido calórico. Cómo se transforma un fluido en otro de estas cosas raras. ¿Está bien? Por eso la relación entre cada sustancia de esta es importante. Y la última sustancia que se cae de estas sutiles e imponderables es el éter en la física. El éter trasciende a todas las teorías prácticamente del siglo XIX. Más aún, el que tira abajo la teoría del éter, con un experimento claro y irrefutable, que es el experimento de Michelson-Morley, fue Michelson, Abraham Michelson, él cuando ve que el éter tiene que aceptar la idea de la no existencia del éter, él no cree en el experimento que tira abajo el éter. Y más aún, él muere en 1939 y se murió con la idea de que su famoso experimento fue un fracaso y que el éter existía todavía. O sea que en pleno siglo XX todavía se creía en la sustancia del éter de Aristóteles en la física. O sea que no es menor lo que estamos diciendo. No es que se cayó como las otras que se cayeron allá en el 1700. Se cayó acá en el siglo XX el éter. Porque más aún, cuando se empiezan a transmitir ondas de radio, los locutores, si uno tiene alguna bisabuela que ha guardado alguna grabación de las novelas de aquel entonces, los locutores de radio no decían estamos en el aire, decíamos estamos en el éter en tantos kilohertz. Había quedado tan metida la idea del éter en la cabeza de la gente que mirá cómo se sonríen. Estás haciendo anacronismo, ¿ves? Wig, sos muy wig. ¿Te dan cuenta? Se decía así. A principios del siglo XX y hasta los primeros 40 años del siglo XX, los locutores no decíamos estamos en el aire, estamos en el éter, transmitiendo en tantos kilohertz. Y esas ideas son muy interesantes de ver porque muestra cómo una teoría pega fuerte hasta en la gente común, con solamente usar un término. El éter fue el último que se desterró de la física. Más aún, los que los desterraron no creyeron en ese destierro. El propio Michelson dijo, estos experimentos, antes de morir, hay una carta que él deja y dice, estos experimentos no son suficientes para dar una idea acabada de un éter en la física. Él no cree en los resultados de sus experimentos. Eso último, profesor, es muy interesante, que las grandes mentes desde siempre, pero en los últimos tiempos, no creían en sus propias experiencias, ¿sí? Le pasó a Planck, le pasó a Heisenberg, le pasó si uno puede, a Marx. y fíjate, yo te estoy hablando de algo clásico, ni siquiera vayamos a la física moderna, estamos hablando en el mundo clásico todavía, porque el éter era algo de la física tradicional, clásica, anterior a 1900. Esto es lo que es interesante de esta historia, ¿no? De la historia de la física, que tiene todos estos vericuetos donde uno puede empezar a comprender por qué los términos y el lenguaje que usamos en la física se tornó a veces tan complejo para la comunicación, porque hemos estado usando lenguajes que han sido sustituidos por cosas, por otra lengua que a veces no denota lo que realmente estamos diciendo. Fíjense en un detalle, hoy en día sabemos que dentro de los cables no fluye electricidad, no existe el fluido eléctrico. Sin embargo, cuando uno empieza a estudiar electricidad, le dice ley de Gauss, flujo eléctrico. Claro, tal cual. ¿Y por qué defino el flujo eléctrico si qué fluye? No fluye nada. Si sabemos que no es un fluido. Es verdad.
Entonces, expliquémonos por qué seguimos usando las ideas de los antiguos en la teoría del substancialismo, cuando hoy no lo estamos, o sea, usamos las palabras del substancialismo en una connotación moderna. Usamos la palabra carga eléctrica para designar una cosa que no existe, que es un átomo puntual, positivo o negativo, pero esa idea no estaba dentro de la idea de Benjamin Franklin, ni de Peter Muschenbroek, ni de nadie de eso. Sin embargo, la fórmula matemática que saca Charles Agustín Coulomb está centrada no en esa idea de un átomo, porque la idea de atomismo aparece mucho después, en la química a principios del siglo XIX, y acá estamos hablando de mediados del siglo XVIII, casi 60, 70 años atrás estamos. Entonces, se dan cuenta cuál es el problema, ¿no? Nosotros usamos los términos, la matemática y los términos de aquel entonces, como por ejemplo cuando Joseph Black determina la dilatación de los cuerpos a través de la calorimetría, y usamos siguiendo la fórmula cantidad de calor igual a la masa por el calor específico, por el gradiente de temperatura, por el delta T. ¿Sí? Y sin embargo esa fórmula, que determina cuánto calor se mueve de un cuerpo al otro a través del calor específico de cada sustancia, no estaba centrada en que el calor es una forma de energía, como pensamos hoy. ¿Qué era el calor? Era una sustancia sutil, imponderable, que se movía dentro de la sustancia. Era algo misterioso, pero era una sustancia al fin. Que no lo podía percibir por mi sentido, era intangible, podríamos decir. Imponderable, no tenía masa, pero que vivía dentro de la sustancia. Sino como explicaba que cuando algo se dilataba, se inflaba, se hacía más gordo. Porque entraba esa cosa, entonces se tenía que expandir. Tenía que inflarse, si no, no podía entrar ese fluido. Entonces esa idea, que es muy asociada a lo que la gente normal y común de la calle tiene, se sustituyó por una palabra que no dice nada y que es un problema para todo el mundo, porque cuando vos le preguntás a alguien qué es la energía, nadie te puede decir qué es. Se usa para todo también hoy en día, pero nadie sabe qué es. Sí. Qué mala energía. Qué mala onda. La palabra onda también. Vieron que son todos términos de la física, pero todas son todas cuestiones que se usan y no se saben bien para qué se usan. O qué queremos denotar con eso. Porque no está claro el término históricamente. Lo que sí está claro es que los antiguos la tenían mucho más clara que nosotros. Porque fíjense que era muy lógico pensar que si algo se dilata es porque está ingresando algo ahí adentro, sino porque se va a dilatar. Si algo se contrae es porque se chupa, es porque está perdiendo algo, sino porque se va a desinflar. Esa era la contracción. Y si uno calcula la dilatación y la contracción a través de los términos matemáticos imperantes del momento, como por ejemplo la divergencia de un campo vectorial en matemática, ¿qué es eso? La divergencia, ¿qué es? Se infla, y la divergencia negativa, ¿qué es? La contracción, se desinfla, y lo calcula con derivadas parciales, como tengo acá atrás. ¿Qué pasa con eso? Tenemos prácticamente lo que decían los antiguos, centrado en teorías del sustancialismo. Por eso a mí me gusta más explicar todo lo que se pueda con el sustancialismo y tratar de no usar la palabra energía, que en realidad viene a sustituir todo aquello que en los antiguos era una sustancia no material. Era la sustancia primera de Aristóteles. La palabra energía viene a sacar de la física la metafísica. Es para limpiar eso y decir, no, a ver, no podemos hablar de cuestiones metafísicas que suenan a esoterismo. Tenemos que hablar de cuestiones más serias. Entonces pongamos un término que venga bien. Pero tampoco fue así la historia. Uno pensaría eso, ¿no? Eso vino después, con el tiempo. Pero no fue en sus orígenes así. Porque la palabra energía, aunque ustedes no lo crean, se puso por primera vez en el año 1849. Casi medio siglo del siglo XIX fue. En la física no entró tan fácil esa palabra.
O sea que si quieren tiene 170 años, es muy moderna esa palabra para la física. Porque anterior a eso, imagínense en la primera revolución industrial. ¿Qué era lo que movía una máquina de vapor? El calórico. ¿Y cómo el calórico puede ser una cosa que es inexistente prácticamente? Tenía que ser algo poderoso, si movía semejante cachivache. Tenía que ser un fluido y, ojo, era un fluido igual que la electricidad, tenía que ser algo fuerte. Entonces, si uno le pregunta a una persona, ¿vos viste electricidad alguna vez? No. ¿Sabés que existe? Sí. ¿Por qué? Y porque si meto los dedos en el enchufe me quedo pegado, me tira para atrás. Y flor de problema tengo. No se ve, pero existe. Ahora bien, por eso aquella persona que dice yo lo que no veo no lo creo, yo le preguntaría sobre la electricidad. ¿Está bien? Vos ves los efectos, pero no ves la electricidad. Profesor, Escucho. a mí me pasa lo mismo, que yo a veces mi marido se ríe, porque le digo, yo creo cómo un avión está en el aire con tanto peso, la fuerza de las turbinas, y él me dice, pero vos sos de física, me dice, ¿cómo no sabés por qué está en el aire? Me dice, sí, pero no, como que no me entra en la cabeza, no puedo aceptarlo. Bueno, eso podemos después hablarlo, pero Es muy, ya vamos a charlar de eso. ¿da clase usted? Yo viajo muy poco en avión porque sé que vuela de Pepe. No me gusta estar ahí arriba, te lo puedo garantizar muy bien eso. Da miedo a la fuerza de gravedad. No. Eso es un artefacto que vuela de Pepe. Eso para que funcione, si ustedes supieran todo lo que te tiene que conjugar al mismo tiempo, ninguno se sube. Yo me subí. Sí, yo también, entonces no porque quiero si saber. uno quiere viajar a algún lado lejos, tiene que ir Pero en tenía eso. miedo. No queda en otra historia. Pero bueno, ese es otro tema. Volviendo al tema que nos compete, les pido por favor que lean el artículo y que sigan completando el libro. Ya vamos a volver cuando lleguen al capítulo 10 del libro, me avisan, y ahí vamos a volver a retomar la cuestión de Galileo y Newton, cómo se escriben los principios, y ahí vamos a ver también un poco el conservacionismo. Ya la semana que viene vamos a hablar del conservacionismo y vamos a ver cómo Newton le pone un brochecito de oro a este programa mecanicista y cómo lo hace.